Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K a la izquierda, el LG OLED A2, en este caso de 55 pulgadas, y a la derecha el LG NanoCell Nano 80, en este caso de 50 pulgadas. El OLED A2 es un modelo de este 2022 y el Nano 80, esta que tengo, es la versión del 2021. Tengan presente que existe una versión del 2020 y que también existe una versión de este 2022, pero recuerden que esta que les muestro en este video es la versión del año pasado, 2021. También es importante que tengan presente que este tamaño de 50 pulgadas del Nano 80 tiene panel VA, pero el tamaño de 55 y el de 65 pulgadas tiene panel ADS. Aquí pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados, LG OLED A2 a la izquierda y LG NanoCell Nano 80 versión 2021 a la derecha. Y estas sus últimas versiones de software disponibles hasta la fecha, la 03.10.70 para el A2 y la 03.21.40 para el Nano 80. Muchas personas se preguntan por qué hago ese tipo de comparaciones desde el punto de vista de ellos tan disparejas o tan injustas, si tengo en cuenta que son tecnologías muy diferentes. Por supuesto, la tecnología OLED del A2 es muy superior, pero también lo es su precio. Por lo menos aquí en Colombia, este tamaño de 55 pulgadas del LG OLED A2 cuesta aproximadamente 4 millones de pesos, que vendrían a ser al cambio unos $980, mientras que el Nano 80, en este caso este de 50 pulgadas, alrededor de 2 millones de pesos o unos $470. Entonces, el principal objetivo es mostrarles a las personas que de pronto no saben por qué un televisor OLED es más costoso en comparación a un televisor LED convencional o normal, por así decirlo. Pues bien, el primer punto diferencial a favor del LG OLED A2 es que muestra colores negros perfectos, sin nada de efecto clouding, ni tampoco blooming, ni tampoco sangrados de luz. Mientras que en el Nano 80, en este caso, pueden ver que con la atenuación local en bajo, sea cual sea el modo de imagen que utilice, se nota efecto clouding, aunque con muchísima menor intensidad en comparación a cómo se mostraría en su versión con panel ADS. Cuando coloco la atenuación local de LED en alto, la uniformidad de negros en el Nano 80 mejora todavía más, aunque no alcanza la perfección del OLED por obvias razones, pero se acerca mucho. En algunos videojuegos o en algunas escenas de videojuegos u otro tipo de contenido, se nota muy bien y el efecto blooming no es tan molesto, y por supuesto el efecto clouding es casi imperceptible la gran mayoría del tiempo. Pero en otro tipo de escenas, ya sean demos de videos, películas, series con este tipo de partes oscuras y obviamente con las luces de la habitación totalmente apagadas, se puede observar algo de efecto blooming a manera de bandas verticales blancas que pueden ser un poco molestas para algunas personas, ya sea que se coloque la atenuación local en alto o aún cuando se coloca en bajo, se pueden percibir de una forma más o menos intensa ese tipo de bandas verticales de blooming. Por ende, la verdad es que yo recomiendo en el Nano 80 dejar la atenuación local de LED apagada en caso de que noten ese molesto y distractor efecto blooming. Obviamente si la apagan se va a notar más el efecto clouding, pero va a ser un efecto más parejo y menos distractor desde mi punto de vista. Y en el caso del OLED A2, pues por supuesto nunca van a experimentar problemas ni de clouding, ni de blooming, ni de sangrado de luz, porque recuerden que los diodos orgánicos emisores de luz de esta tecnología se pueden apagar de forma total e independiente en caso de ser necesario. En este tipo de escenas donde también hay partes oscuras pero un poquito más de color y más movimiento, me parece que el Nano 80 se defiende muy bien, pero el OLED A2 sigue reinando en este aspecto y no se va a notar ese efecto de Black Crush como muchas personas creen.
se va a poder notar muy bien los detalles tanto en el OLED A2 y también en el Nano 80. Otros factores diferenciales a favor del LG OLED A2 tienen que ver en cuanto a los colores, que suelen lucir un poco más intensos, levemente más saturados o voluminosos en cada modo de imagen, ya sea que el contenido tenga rango dinámico estándar o alto rango dinámico. Y lo otro también a favor del OLED A2 es la cantidad de brillo. Por lo menos en rango dinámico estándar no es tan diferencial porque el A2 alcanza 297 nits y el Nano 80 292 nits. Pero en alto rango dinámico sí se nota mucho la diferencia tanto en teoría como en la práctica, con 478 nits para el OLED A2 y 469 nits para su modo juego. Mientras que el Nano 80 en alto rango dinámico alcanza 296 nits y 302 nits para su modo juego. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos televisores soportan HDR10, algo que LG llama HDR10 Pro, y también HLG. La diferencia principal es que el LG OLED A2 soporta Dolby Vision y también Dolby Vision para gaming, pero el Nano 80 no, y ninguno de ellos soporta HDR10 Plus. En cuanto al apartado gaming, ambos televisores soportan estas Game Bars, pero es un poco más renovada en el modelo A2 porque es un modelo más reciente. Ambos tienen géneros de juego, pero el A2 tiene además el género deportes. Con cada elección de género de juego, como pueden notar, cambia un poco la configuración gráfica, pero por efectos prácticos voy a dejar el género de juego en estándar. Y al acceder al optimizador de juego, en el caso de la Game Bar del modelo A2 es un poco más completa y además se puede modificar directamente parámetros como nivel de negro, profundidad de color, entre otras, o acceder directamente a todos los ajustes como brillo, contraste, profundidad de color también, entre otros aspectos. Mientras que en la Game Bar del modelo Nano 80 hay que acceder desde este apartado al resto de configuraciones. Es importante mencionar que para cada modo de imagen apliqué los mismos parámetros en cuanto a brillo, profundidad de color, nivel de negro, entre otros aspectos, para hacer la comparativa más pareja tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. Ahora bien, cuando los videojuegos soportan alto rango dinámico, la diferencia ya es muy notoria a favor, por supuesto, del LG OLED A2, tanto en colores como en cantidad de brillo. Recuerden que con el modo juego activado con alto rango dinámico, la cantidad de brillo para el A2 es de 469 nits y para el Nano 80 de 302 nits. Probablemente para una persona que no sea exigente en este apartado de brillo, con el Nano 80 podrían estar más que satisfechos, pero quienes quieran su primer televisor OLED y estén pensando si adquirir o no el A2, yo les diría que es una muy buena opción, aunque no es la más completa en cuanto a tecnologías gaming. Ninguno de esos televisores, ni el A2 ni el Nano 80, soportan puertos HDMI 2.1, ninguno de ellos soporta los 120 Hz en 4K, y tampoco soportan frecuencias de actualización variables. Entonces la principal diferencia en este apartado gaming y en el resto de modos de imagen a favor del A2 es que muestra colores más vívidos y voluminosos y mayor cantidad de brillo, y por supuesto un contraste infinito y en algunas escenas un poco más de detalle. Bueno, y además que el modelo A2 tiene Dolby Vision para gaming, mientras que el Nano 80 no. Y en cuanto a los tiempos de input lag, tengan presente que yo aún no he podido encontrar un dispositivo que me permita medir ese tipo de tiempos, pero de acuerdo a la práctica con otros televisores o las comparativas con otros televisores y esto que puedo percibir, probablemente en ambos televisores puedan oscilar en 4K a 60 Hz tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico entre 10 y 11 milisegundos, que la verdad me parece que no está para nada mal, según lo que yo puedo percibir o lo que ustedes pueden percibir a través de este video. Y en cuanto a sus tiempos de respuesta, por lo menos si tengo en cuenta que en el modelo A1 es de 7 milisegundos, probablemente en este modelo A2 sea un poco mejor o casi igual. En la práctica el manejo del movimiento en este apartado gaming es muy bueno en el OLED A2,
Y en el caso del Nano 80, la versión 2020 de acuerdo a ratings.com tiene un tiempo de respuesta de 15,8 milisegundos, que no está mal para ser un televisor de gama baja. Y aunque en teoría haya mucha diferencia, me parece que en la práctica, observándolos así lado a lado, no es tanta. En ambos me parece que la fluidez es buena. Repito que no es la mejor porque ninguno de ellos soportan frecuencias de actualización variables y tampoco los 120 Hz en 4K. Pero para un gamer que no sea muy exigente o que no tenga un ojo y cerebro extremadamente entrenados, pues muy probablemente no va a notar grandes diferencias o simplemente no va a notar diferencias. El manejo del movimiento al observar contenido a través de aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, en ambos televisores es buena. De hecho, es prácticamente igual en los dos. Los dos televisores en cada modo de imagen tienen el parámetro conocido como TrueMotion. Si se coloca en selección de usuario, tienen la misma modificación posible, que es solamente de judder o vibración, que lo pueden modificar de forma manual como les muestro en este momento, hasta que noten mejorías, o simplemente tantear con el resto de modos predeterminados, por ejemplo el movimiento cinemático, el natural o el movimiento suave, hasta que noten una mejoría en cuanto a fluidez, por ejemplo en escenas con barridos de cámara o con muchísimos movimientos rápidos. En cuanto a uniformidad de colores grises en los dos televisores, se puede percibir algo de efecto de pantalla sucia, pero en el OLED A2 es muchísimo menos perceptible, mientras que en el Nano 80 se puede percibir un poco, por lo menos con este fondo gris. Pero al observar contenido normal, en ambos televisores el efecto de pantalla sucia y los bordes de pantalla levemente sombreados pasan prácticamente desapercibidos desde mi punto de vista siempre. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el Filmmaker Mode en los dos televisores. En cuanto a procesadores, el A2 tiene el Alpha 7 de quinta generación y el Nano 80 al parecer el Alpha 5 de cuarta generación. Si bien en teoría el procesador de el LG OLED A2 es más potente, en la práctica me parece que muestran resultados iguales desde mi punto de vista. Si el contenido tiene baja resolución, se pueden notar partes levemente pixeladas, pero podrían pasar muy desapercibidas o convertirse en algo muy tolerable. Si el contenido tiene 1080p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a mostrar en 4K. Y cuando el contenido tiene 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen en los dos televisores va a hacer asemejar mucho los resultados a un 4K nativo. Y por supuesto, ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. Simplemente recuerden tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares cuando quieran reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, o de lo contrario, esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Los ángulos de visión son mucho mejores en el LG OLED A2, una de las tantas ventajas de esta tecnología, mientras que en el Nano 80, por tener panel VA, los colores pierden algo de volumen cuando su pantalla se observa desde un ángulo muy amplio. Entonces recuerden que el A2 es para personas que ven el televisor de frente y para aquellas que deban sentarse alrededor de su pantalla, mientras que en el Nano 80 sí es preferible solamente sentarse frente a la pantalla, porque de lo contrario se van a observar colores blanquecinos y esa experiencia no es muy agradable. En cuanto al manejo de los reflejos, los resultados son un poco mejores en el OLED A2 gracias a la tecnología OLED como tal, ya que tiene una mayor cantidad de brillo, por lo menos en alto rango dinámico. Son televisores más recomendados para habitaciones oscuras, medianamente recomendados para habitaciones que reciban iluminación artificial, pero no tan recomendados para aquellas habitaciones que reciban muchos reflejos por medio de las ventanas, porque en ambos se pueden notar reflejos y puede ser un poco molesto.
En cuanto a las entradas, el A2 en la parte posterior tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto HDMI 2.0, un puerto USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet y en la parte posterior lateral un puerto para la antena de aire, un puerto auxiliar, dos puertos HDMI 2.0 y otro puerto USB 2.0. Mientras que el Nano 80 en la parte posterior baja tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, uno para la antena de aire, un puerto USB 2.0 y en la parte posterior lateral 4 puertos HDMI 2.0 y otro puerto USB 2.0. En cuanto al apartado Smart, el control de ambos televisores es el mismo, el Magic Remote, simplemente cambia el hecho del logo del asistente de voz Amazon Alexa, que en el A2 tiene el nombre de Alexa, mientras que en el Nano 80 está el logo como tal de este asistente de voz. En la gran mayoría de países, ambos televisores soportan tanto el asistente de voz propio de la marca LG como también el asistente de Google y también el Amazon Alexa. Pero por alguna razón que desconozco, aquí en Colombia no soporta el asistente de voz de Google, pero sí soporta por supuesto el Amazon Alexa y también el asistente propio de la marca LG. En cuanto a la fluidez del sistema operativo, que es WebOS para ambos televisores, es buena en los dos. A veces abren un poco más rápido las aplicaciones y cargan más rápido los videos en el A2 y otras veces en el Nano 80, pero la diferencia no es muy grande. Lo que sí noté es que el A2 pareciera que tuviera un poco más de memoria, porque luego de abrir muchas aplicaciones y cerrarlas y volverlas a abrir y cargar videos e irse al navegador de internet, entre otras cosas, es un poco más fluido o no se queda pegado en el A2, mientras que en el Nano 80 sí noté que se queda después de un tiempo un poquito pegado, nada exagerado y nada extremadamente estresante, pero sí existe esa diferencia. No sé la cantidad de memoria RAM que ambos televisores tengan. No he encontrado una página que me provea de esos valores, pero eso es lo que yo les puedo decir, que pareciera que el A2 tuviera más memoria RAM o por lo menos un mejor manejo de la misma. La principal diferencia en este apartado Smart es que el LG OLED A2 soporta esta función de Multiview, que por ejemplo en una pantalla pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra su teléfono inteligente. O por ejemplo pueden visualizar una cámara web conectada al puerto USB o algo conectado al puerto para la antena de aire. Pero lo que no se puede es, por ejemplo, en una pantalla visualizar alguna aplicación del televisor y en la otra su teléfono inteligente. Tampoco se puede visualizar dos dispositivos conectados a puertos HDMI diferentes. No funciona como tal, como una especie de mini picture in picture tan completo, es algo limitado, por ende se llama la función Multiview. Mientras que en el Nano 80 no es posible la función de Multiview, solamente la función de compartir pantalla. La tienda de aplicaciones para ambos televisores es la misma propia de este sistema operativo WebOS, es muy amplia, pero recuerden que no se les pueden instalar archivos APK a ninguno de estos dos televisores, y el espacio de almacenamiento para el A2 es de aproximadamente 2,3 GB y para el Nano 80 de aproximadamente 2 GB. En ambos casos me parece que el espacio de almacenamiento puede ser más que suficiente para casi cualquier persona. El navegador de internet es el mismo en los dos televisores, también propio de este sistema operativo WebOS. En ambos se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz y es muy precisa la gran mayoría del tiempo. También en los dos existe esta función de mini picture in picture, o que es una especie de mini picture in picture. En una pantalla pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra leer algo de alguna página web. Pero lo que no se puede es reproducir dos videos de las fuentes diferentes al mismo tiempo, porque cuando quiero darle play al video de la página web se desactiva de forma automática la función de mini picture in picture, o cuando la activo se pausa de forma automática sí o sí el video que estoy observando en la página web.
Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es relativamente baja, pero por obvias razones es un poco más alta en el A2 porque tiene mayor cantidad de brillo, pero sea como sea, en ninguno de ellos van a experimentar un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. En cuanto a sonido, la potencia de los dos televisores es de 20 watts, pero en la práctica me pareció un poco mejor en el modelo A2, sobre todo en cuanto a los bajos, pero sin desacreditar el Nano 80 porque me parece que también realiza o muestra muy buenos resultados en estos aspectos en cuanto a sonido, pero en cuanto a tecnologías, el A2 soporta Dolby Digital, canal de retorno de audio mejorado y también Dolby Atmos. Pero el Nano 80 no soporta Dolby Atmos, pero sí soporta Dolby Digital y también canal de retorno de audio mejorado. Ninguno de ellos soporta tecnologías DTS. Y al final de este video van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores por ustedes mismos. Y bueno, ya para terminar, si suponemos que no existieran más televisores en el mundo y que ustedes tuvieran la oportunidad de gastar más para poder comprar el modelo A2 y están preguntándose si de verdad vale la pena, por supuesto que sí. Si yo tuviera la oportunidad, obviamente lo haría sin pensarlo dos veces, pero sin desacreditar el trabajo del Nano 80, que puede ser más que suficiente para personas que no sean muy exigentes, sobre todo en el apartado de brillo y tampoco en las escenas con oscuridad. Sin embargo, si nos vamos a la realidad, por lo menos a día de hoy, el modelo A2 cuesta lo mismo que el modelo C1 del año pasado, y el modelo C1 es más completo y mejor en casi todo. Entonces lo más inteligente sería comprar el modelo C1 aunque sea del año pasado, también con tecnología OLED. Y si no les alcanza para ninguno de ellos y tampoco para el modelo A1, con el Nano 80 podrían estar más que satisfechos, repito, en caso de que no sean muy exigentes. Ya para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios, cuál escogerían y por qué, aunque la respuesta podría ser obvia, obviamente el A2 es mejor. Y listo, no siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And they could not shatter our unity. Sacred union of every thought and emotion.
Every thought and emotion